Les contaré una experiencia que me sucedió cuando fui velador en un panteón. Yo era muy joven y en medio de la necesidad del dinero tomé un trabajo que pocos querrían: ser cuidador o velador de un cementerio. No voy a extenderme mucho en los detalles, pero era un 10 de mayo y una familia que se veía de mucho dinero llegó al panteón para sepultar a una persona. Yo ayudé con el entierro y resultó ser una pequeña niña de apenas 6 años. Por respeto, no entraré en detalles sobre quién era ni el motivo de su deceso, pero recuerdo que la foto que dejaron en su mausoleo mostraba a una niña muy bonita y angelical. Unos días después me encontraba solo en la pequeña casa donde dormíamos los cuidadores. Aquella noche llovía, no era una tormenta, pero el frío era intenso, algo inusual para esa época. Estaba preparándome un café y el vapor que salía de la taza era tan espeso que por un momento me recordó a un espectro. Sin televisión ni otra forma de entretenerme, me limité a observar por la ventana cómo caía la lluvia. De repente, escuché que tocaron a la puerta. Pensé que había llegado mi compañero, pero al abrir, mi sorpresa fue enorme al ver que en el lugar de él había una niña pequeña empapada por la lluvia y llorando desconsoladamente. Pensé que quizás se había perdido o se había quedado dentro del cementerio, así que le pregunté qué hacía allí. Ella, con voz temblorosa, solo me pidió entrar. Decía que tenía mucho frío y que estaba asustada. La dejé pasar y le pregunté por sus padres y dónde vivía para poder pedir ayuda. Ella, con una tristeza profunda, me dijo que sus padres la habían olvidado allí, en el panteón, y no sabía nada de ellos. Le insistí para que me dijera más, pero comenzó a llorar y de repente salió corriendo entre las tumbas. Yo me puse mi impermeable y tomé una linterna y salí detrás de ella. La vi corriendo entre las lápidas, su pequeña figura iluminada a intervalos por los relámpagos. Le gritaba que no corriera temiendo que pudiera caerse o lastimarse. Luego la vi esconderse detrás del mausoleo más grande y majestuoso del panteón. Corrí hacia ahí, pero cuando llegué no la encontré. Miré a través de la puerta de cristal del mausoleo y fue en ese momento cuando el frío de la noche se me clavó en el alma. Allí, en la fotografía de la tumba, estaba la misma niña que había sido enterrada días atrás, la misma que me había pedido refugio en la casa. Al día siguiente le llevé flores y una vela a su tumba. Con una sensación de paz, me arrodillé y le hablé suavemente, diciéndole que su lugar estaba allí, que su tiempo en la tierra había terminado, pero no debía temer, porque siempre la visitaría para que nunca volviera a sentirse sola. Desde ese día jamás volví a ver aquel espíritu. Allá por el 2007 yo jugaba fútbol americano en un equipo local de la preparatoria en Chiapas, México, en una comunidad llamada El Jobo. Una noche, después de entrenar cerca de las 11, nos tocó bajar por la montaña y pedir un aventón, pues nadie se atrevería a descender a oscuras en la carretera. Se decía que había una cueva donde se hacían rituales oscuros. Al despedirnos, los compañeros que vivían en la comunidad bromeaban diciendo: "No se les vaya a aparecer la Cochi", refiriéndose a la leyenda de la cocha enfrenada, un nahual que se convierte en cerdo. Nos reímos de la broma, pero la atmósfera era completamente inquietante.
Éramos unos 12 adolescentes y al ver que no pasaba nadie, decidimos bajar corriendo todos juntos entre risas nerviosas. Cuando comenzamos a correr, uno de mis amigos tuvo la mala idea de mirar atrás. A pocos pasos de salir del campo, que era el único lugar iluminado, vimos a un cerdo observándonos a mitad de la cancha y él exclamó: "La cochi". Pensábamos que era otra broma y nos reímos, aunque algunos empezamos a sentir un escalofrío. Aceleramos el paso, pero de repente comenzamos a escuchar un sonido proveniente del monte. Era un gruñido que se asemejaba al de un cerdo. Al principio era sutil, pero luego se intensificó resonando como un grito. Desesperados nos salimos de la carretera y nos aventuramos entre las rocas en la bajada de la montaña. Algunos teníamos viejos celulares Nokia con linterna y esas luces eran nuestra única guía para no caer. Luego las risas comenzaron a mezclarse con los sonidos del cerdo y aterrados llegamos a la entrada de la cueva de la que tanto se hablaba. En medio del miedo nos dimos cuenta de que faltaba un compañero y de repente escuchamos un grito lleno de desesperación. Lo encontramos a lo lejos amarrado de un árbol y nadie sabía cómo había llegado allí. Lo liberamos y comenzamos a correr nuevamente, pero los ruidos de la criatura nos seguían, acompañados de risas graves y chillidos. Finalmente un vigilante en una caseta de seguridad nos vio y con su lámpara salió corriendo hacia nosotros. "No vean atrás, corran", gritó. Yo fui uno de los primeros en llegar, y el vigilante, también asustado, preguntaba: "¿Cuántos son? ¿Cuántos faltan?". Nosotros respondimos que ya estábamos todos, pero a lo lejos se oía un grito que no era de nuestro amigo. Él había quedado mudo de la impresión. El vigilante sacó un machete, su aliento apestaba a alcohol, y comenzó a golpear el suelo formando una línea mientras gritaba: "No pasarás, hasta aquí llegaste". Una vez que se disipó el miedo, notamos que teníamos heridas, cortes y golpes. Luego llegó una camioneta que había solicitado el vigilante y nos llevó cerca de donde vivíamos. Con el tiempo nos enteramos de que aquel hombre que nos había salvado había desaparecido una noche mientras hacía su ronda. Nadie sabe qué le sucedió. Y desde ese día jamás volvimos a entrenar de noche. Y esa experiencia en la montaña quedó grabada en mi memoria. Estoy convencido de que fue la cocha enfrenada la que se nos apareció ese día. Esta historia pertenece a mi familia materna. Somos de un pequeño pueblo rural en el estado de Hidalgo. Y hace algunos años mi mamá me contó que cuando el menor de mis tíos era un bebé, una bruja intentó llevárselo. Resulta que unos vecinos del pueblo ya le habían advertido a mi abuelo que tuviera cuidado, ya que desde el otro lado del pueblo podían ver una bola de luz que se columpiaba en las ramas del árbol que había en el patio de nuestra casa. Una noche los perros comenzaron a ladrar frenéticamente en dirección al árbol y de repente corrieron hacia la parte trasera de la casa como si estuvieran persiguiendo algo. Se escuchó un ruido seco como si algo o alguien los hubiera golpeado y los perros volvieron llorando y temblorosos. Mi abuelo salió de inmediato y disparó al aire para ahuyentar lo que fuera que rondaba la casa, pero no logró ver nada en la oscuridad. A la mañana siguiente encontraron marcas extrañas en la tierra como si un gallo o un guajolote hubiera estado rascando con fuerza. Frente a la puerta había un pequeño zapato de bebé que no debería haber estado allí.
Después de aquel incidente no volvieron a suceder cosas tan perturbadoras, pero cuando nacimos mi hermana y yo, mi abuelo se encargó de proteger la casa con fervor. En todas las ventanas colocó cruces de madera y tijeras en forma de cruz para asegurarse de que ninguna presencia maligna pudiera entrar y llevarnos. Durante mis años de universitario, cuando estudiaba contabilidad en la UAS, me mudé a un departamento enfrente de la facultad en el quinto año de la carrera. El lugar era ideal, no solo por su cercanía a la universidad, sino también por la comodidad de estar cerca de mi trabajo. Aunque compartí habitación con un compañero, el espacio y la convivencia compensaban cualquier inconveniente. Mi único detalle inquietante era que el departamento se encontraba junto al panteón. Con el tiempo me acostumbré y hasta disfrutaba mirar desde la ventana de mi cuarto que daba directamente al cementerio. Había algo peculiar en observar las lápidas, el vaivén de las hojas que el viento movía y las luces que parecían flotar suavemente entre las sombras. Una noche, mientras observaba distraído, noté la figura de un hombre alto entre las tumbas que al verme giró su cabeza hacia mí. Sentí un escalofrío y me aparté rápidamente pensando que sería un velador. Al día siguiente en la mañana tuve la oportunidad de conocer al verdadero velador, quien resultó ser un hombre mayor y de baja estatura, muy distinto a la figura que había visto en la noche. Cuando le pregunté si había alguien que lo ayudaba en su trabajo, él me respondió que él siempre trabajaba solo. Yo quise ignorar lo sucedido, pero la curiosidad terminó por vencerme. Esa noche volví a asomarme por la ventana y, para mi sorpresa, la figura estaba allí una vez más, inmóvil en la misma tumba, pero esta vez miraba directamente hacia mi ventana. Cerré la cortina y me acosté y me esforcé por tranquilizarme. Sin embargo, en medio de la madrugada comenzaron a escucharse golpes en la ventana. El sonido fue tan fuerte que despertó a mi compañero de cuarto. Nos acercamos para ver qué sucedía, pero al asomarnos no había nadie. Pasamos 3 noches más escuchando esos golpes, hasta que mi compañero tuvo que salir de la ciudad por una reunión familiar, dejándome solo en el departamento. La primera noche en solitario, los golpes regresaron. Al acercarme con cautela a la ventana, pude ver una figura oscura al otro lado del vidrio. Sentí un terror indescriptible, pero encendí la luz, y en un parpadeo la figura había desaparecido. Mis conocidos me recomendaron que no prestara atención a lo sucedido, asegurando que probablemente solo estaba sugestionado. Sin embargo, la noche siguiente, mientras intentaba dormir, sentí que alguien se acercaba a mi cama. En la penumbra, una voz suave susurró cerca de mí. A mí también me gusta observar a las personas. Me desperté de golpe y al voltear hacia la ventana, vi de nuevo esa silueta inmóvil y observándome. Estaba agotado al punto de sentirme observado incluso durante el día dentro del apartamento. Finalmente no tuve que enfrentar más la situación, pues un día el dueño del edificio nos pidió desalojar, ya que planeaba construir algo nuevo en el terreno. Me mudé a otro lado lejos de allí y nunca volví a saber nada de esa figura. A veces me pregunto si aquel hombre sigue rondando entre las tumbas mirando hacia la ventana que una vez fue la mía. Y sinceramente agradezco no haberme quedado para descubrirlo.
Hace unos 5 años pasé el día entero en la sala viendo anime. Al caer la noche, mi abuela y mi hermano llegaron y se fueron al cuarto de mi abuela. Después de un rato me aburrí de la televisión y decidí irme a mi cuarto. La luz estaba apagada y la tele también. Y mientras le mandaba un mensaje a mi entonces novio, intenté encender la televisión pero no funcionaba. Entonces noté que la tarjeta del decodificador estaba afuera. Sin pensarlo, la volví a colocar y la tele comenzó a encenderse. En ese instante la razón me golpeó. ¿Cómo puede estar la tarjeta afuera si nadie entró al cuarto? Al pensarlo, sentí de inmediato una presencia aterradora detrás de mí. No lo vi, pero su aura era escalofriante. El simple hecho de sentirlo me hizo perder la fuerza y correr hacia afuera. Quería llegar al cuarto de mi abuela, pero no podía gritar. Mi voz se cortó y sentía que esa cosa intentaba atraparme. Recuerdo que balbuceó algo, aunque nunca logré entenderlo. Y al llegar al cuarto de mi abuela estaba pálida a punto de desmayarme. No podía dejar de temblar. Mi abuela y mi hermano se asustaron al verme así, y después de calmarme un poco, les conté lo sucedido. Desde esa noche pasé 4 meses durmiendo con mi abuela. También echaron agua bendita en mi cuarto y eventualmente volví a dormir allí. Con el tiempo me di cuenta de que al entrar a mi habitación sentía una presencia, pero pensé que era un gato. Esa entidad, aunque no la vi, era grande, de alrededor de 2 metros y completamente negra. La sensación que dejaba a su paso fue la más horrible que jamás haya experimentado. Incluso ahora al recordar ese momento me dan escalofríos.